tal, amigas y amigos? Nos encontramos en esta ocasión para abordar uno de los temas más importantes en tema político y económico en la actualidad, que es acerca del neoliberalismo. Para ello traemos al profesor Julián para que nos venga a platicar acerca de este tema y sobre todo desde su experiencia personal, quien ha vivido estos años de transición política y económica con este modelo económico. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Alex. Quisiéramos preguntarle si usted conoce cuál es el significado del término neoliberalismo. Bueno, como término, neo de nuevo, nueva liberación de, pero más que nada es una corriente económica y política que surgió como una necesidad de replantear la economía en el mundo. Y en esta situación, replantear una economía que venía dándose atropelladamente, donde tenía muchas dificultades y donde se empezó a liberar todas las empresas y la economía para que el libre mercado fuera el que la regulara. Es decir, ya no interviniera tanto el Estado, sino más bien la empresa privada, las empresas particulares. De acuerdo. En base a esta definición que nos está brindando, de manera personal, ¿cree que este modelo económico es aplicable y sostenible a largo plazo en un contexto social, económico y político como es México? Bueno, en nuestra experiencia que tuvimos o que hemos tenido con este modelo, tuvo su éxito y tuvo su punto de luz y de actividad muy creativa durante un tiempo, pero como sistema político económico llega a decaer. Entonces vemos nosotros que en un tiempo respondió a las necesidades políticas y económicas de una sociedad. De ese entonces hablamos de los años en finales de los 80, los 90, 2000, entonces estamos hablando que cumplió con ciertos cánones, ciertas normas o exigencias que pedía la sociedad de ese entonces, para cubrir las necesidades de ese entonces. Pues en su momento tuvo, como todo, tiene un ciclo de existencia, nace, se desarrolla y termina, cumple. Y de esta manera, ¿cree que el impacto en la actualidad sea positivo o negativo dentro del país? Ok. Bueno, como todo va cumpliendo, pero se va llenando de vicios y de condiciones que no le permiten ya desarrollarse. ¿Por qué? Porque empieza a haber sistemas putrefactos, podríamos decir, donde existe la corrupción, donde se empiezan a dar las economías o las empresas empiezan a generar un completo dominio del mercado, donde ellos son los que mandan y entonces ya no ven por los intereses de una sociedad, sino empiezan a ver nada más por los intereses económicos particulares, donde pocas empresas son las que se enriquecen o se hacen dueñas de todos los medios de producción y la mayoría de la sociedad en general, pues carece de todos estos servicios. Entonces, por esa razón, pues considero que en su momento fue buena, pero ahorita exactamente ya es decadente, ya no es funcional a las exigencias de una sociedad actual. De acuerdo. Dado este punto de vista, se ve que, pues, como en todo proceso histórico, económico y político, va decayendo y van existiendo nuevos desafíos dentro del camino. Estos, si nos pudiese recalcar, ¿cuáles son los que más pudiese subrayar? ¿Cuáles son los desafíos que más puede sobresaltar dentro de este proceso político-económico? ¿Qué desafíos tiene? Bueno, pues equilibrar la economía y las empresas, donde la mayoría de las empresas tengan la oportunidad de poder tener éxito, de poder desarrollarse equitativamente una de otra, donde la competencia se dé equitativamente, donde intervenga también el gobierno para hacer un equilibrio de manera equilibrada, pues, es así, donde no todo lo tenga el gobierno, pero no todo lo tenga también la empresa privada. Entonces en ese equilibrio se pueda ir dando y generando condiciones para que todos, la mayoría de las empresas, la economía, las sociedades en sí,
pueda participar y pueda ser beneficiada con ese desarrollo. De acuerdo. Creo que en todo proceso es indispensable tomar en cuenta el pueblo. Creo que el pueblo es la pieza más importante dentro del sistema político de cualquier índole. Entonces, pues en este caso no es la excepción. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de la población en este modelo económico? Si se le ha tomado en cuenta, ¿de qué manera se le ha tomado en cuenta? Bueno, sí lo más importante siempre debe ser el pueblo, eso es lógico, porque todas las actividades o todas las acciones que emita cualquier sistema político económico, pues tiene que ir encaminado hacia una sociedad. En este sentido, el sistema neoliberal se concretó más a generar riqueza individual hacia unos cuantos y explotar a otros más, donde cada día el pobre era más pobre y el rico era mucho más rico. O sea, si esta es una sociedad, pero ¿a cuál sociedad se benefició más? A la sociedad poderosa, a lo que tenía los poderes económicos. Esa es la que se benefició más, y la gente que tenía menos recursos quedó mucho más marginada y empobrecida. Entonces esa situación viene a polarizarse en ese sentido en el neoliberalismo, donde poquitos tienen la economía, tienen la riqueza, y muchos de ellos están en completa pobreza. De acuerdo. Creo que ya estamos encaminados hacia una de las problemáticas que más se han discutido dentro de estos términos, y lo que muchos acuñan el término como una de las mayores desgracias económicas del siglo XX, no solo para nosotros como mexicanos, sino también en la historia moderna de la política, y es el Fobaproa. ¿Qué postura tiene acerca de este? Ese es un buen ejemplo, un gran ejemplo de cómo el neoliberalismo propició condiciones para salvar la economía de unos cuantos, en este caso los que tenían más riqueza, e independientemente y no considerando todo el impacto que iba a causar en la economía de una sociedad, que hasta la fecha seguimos pagando esa deuda. Entonces, ¿quién la está pagando? La misma sociedad. ¿Cómo la está pagando la sociedad? Bueno, porque muchos de los beneficios que le pudiese haber tenido la comunidad no los tiene, porque se tiene que estar pagando esa deuda multimillonaria. Claro. Entonces, lógico que aquí ese sistema es lo que yo te digo. El neoliberalismo en su momento funcionó adecuadamente para que la economía hiciera producción y todo eso, pero llega a desarrollarse de tal manera donde se va concretando en unos cuantos el poder, y los demás todos tienen que estar inmersos en una pobreza. ¿Por qué? Porque las empresas políticamente económicas fuertes lo único que quieren y generan es riqueza, no les interesa el bienestar de su comunidad. Esa es otra característica de esta condición que se vio, donde no les importaba en ningún momento la condición humana de los trabajadores, sino más bien les importaba el hacer y obtener recursos y más recursos económicos, más ganancia. Eso creo que es el gran problema que presentó, y no equilibró esos elementos que pudieron haber sido funcionales para más tiempo. Claro. Y dentro de esta perspectiva, ¿usted cómo califica la manera en la que el gobierno y los empresarios reaccionaron ante las diferentes opiniones que tenía la gente, ante las protestas que hacían, o ante las también válidas respuestas que ofrecían otras personas? Al darle tanto poder económico a las empresas particulares, el gobierno ya no tuvo voz ni voto. Entonces lo único que estaba haciendo es cumplir con las exigencias que le pedían los grandes empresarios, los poderosos. Independientemente lo que exigiera la comunidad, lo que quisiera la comunidad no se lo daba. ¿Por qué? Porque estaba comprometido con la economía, con los que tienen la riqueza. Y a los de la sociedad simplemente los utilizaba como elementos para poder mantener su institucionalidad, de ser una institución política o económica de gobierno. Claro. En esta perspectiva,
¿Cuál fue el impacto que tuvo en su vida de manera personal? Este modelo, ¿cómo impactó en su vida con momentos tan difíciles como lo fue la caída de diciembre de 1994, devaluación tras devaluación del peso, el encarecimiento de muchos de los productos indispensables para nuestras familias, para nuestros hogares? ¿De qué manera usted califica? Bueno, ya de manera personal, de acuerdo a mi condición, pues no fue tan impactante porque no tuve deuda, pero cualquier persona que se endeudó con una casa, que se endeudó con un auto, llegó el momento en que era impagable esa deuda, o sea, debía mucho más de lo que había endeudado. Entonces esa situación provocó que muchos de las personas cayeran en la bancarrota, es decir, no tuvieran recursos para nada. Aunque sí es importante, por ejemplo, ya en una profesión, pues tienes un sueldo y ese sueldo se va equilibrando un poco y entonces tienes manera de ir sobrellevando tu economía, tu sociedad, tu actividad diaria. Pero también, lógico, no tienes la posibilidad de empezar a crecer, de hacer un capital, de hacer una casa, de comprar un bien inmueble, de comprar un auto, etcétera. No tienes esas, porque no alcanza el sueldo a esas condiciones. Entonces sí hay un gran problema. Cuando hubiese sido en otras condiciones, tendrías mucho más posibilidades de lograr en tu familia una vida más digna. Claro. En estas palabras, usted, en base a todos sus conocimientos, las vivencias que se han tenido, todas estas experiencias que como ciudadanos hemos padecido, considera que lo ideal, o si en sus manos estuviera cambiar este modelo económico, ¿lo haría? ¿Lo modificaría o lo dejaría tal cual está ahora? Yo creo que como todo sistema que está vivo o que se aplica en una sociedad, que la sociedad es cambiante, que va evolucionando, va cambiando, pues el modelo no puede mantenerse estático. Un modelo no puede mantenerse estático porque ahí acabaría con todo, empieza a tener grandes problemas. Lo que sí es importante, que debe ir evolucionando, debe ir cambiando, debe irse adaptando a las características y necesidades de las nuevas sociedades, de las nuevas comunidades. Lo que estamos viendo en México como algo importante es eso exactamente, cómo el Estado empieza a intervenir en la empresa para poder regular, para poder dar condiciones a los que menos tienen. Entonces empieza a generar esa oxigenación para atender a esas clases que durante mucho tiempo, durante el neoliberalismo, se descuidaron. Que en cierto momento se pensaba que con las empresas, como iban a crear grandes empresas, iba a haber empleos y por lo tanto iban a tener una buena condición de vida, pues no fue así, porque a los empresarios no les interesó. Ellos hicieron capital y no les interesó el bienestar, como ya habíamos mencionado. Lo que ahorita se busca es que evolucione a un equilibrio donde también participe el Estado, participe la empresa privada, pero que vaya dándole beneficios y dándole un nivel de vida mucho mejor a la sociedad. De acuerdo. Pues creo que es lo esencial de entender este modelo económico como partícipes del mismo. Creo que es indispensable saber cuáles son sus principales características, de qué manera funcionó, si funcionó en nuestro país y todo ello. Para ello, para cerrar esta entrevista, si quisiera dar unas palabras para invitar a la ciudadanía, en especial, y lo digo de manera personal, como joven, como ciudadano, como futuro trabajador de mi país, ¿de qué manera puedo contribuir a estos cambios económicos? Bueno, pues como siempre lo vemos, que se empiecen a involucrar en las condiciones, en lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, de lo que existe, de cómo se evoluciona, y que participen en todos esos foros, en las elecciones, en todos esos elementos que permiten que la voz de los jóvenes se vaya escuchando y que se cumplan y que vigilen que esa gente que se elige cumpla con lo que va prometiendo, y que sea en condición de beneficio no individual, no de uno solo, sino de su comunidad.
De acuerdo. Pues le agradecemos mucho, maestro, por su tiempo, a usted por escucharnos y esperamos que próximamente nos veamos. Muchas gracias.